Buenas tardes, vamos a recomenzar con nuestro curso de álgebra lineal. La clase pasada, el último concepto que introdujimos y estudiamos fue el concepto de base y de dimensión, ¿cierto? Y a partir de ese concepto, hoy día vamos a introducir el concepto de coordenadas. Para ello, lo primero que vamos a hacer es probar lo siguiente, que si yo tengo un espacio vectorial sobre un cuerpo K, y en ese espacio tengo una base S, entonces, para todo elemento en V, existe una única familia, esto es muy importante, que es única, de escalares, lambda 1 hasta lambda n, tales que V se puede descomponer como una combinación de los elementos de la base con esos escalares. ¿Sí? Entonces, la parte que es interesante de la proposición, lo que hay que probar es la parte de unicidad. ¿Por qué? Porque resulta que el hecho de que B se pueda escribir como una combinación lineal de los elementos en S es parte de la definición de que S sea base, ya que como S es base, es en particular un conjunto generador, y cada vez que yo tengo un conjunto generador, eso significa que yo puedo descomponer cualquier elemento del espacio vectorial como una combinación lineal de los elementos del generador. Así que esa parte se tiene. Lo que esta proposición nos pone adicional ahora es que esa descomposición, y con esa descomposición me refiero a los escalares que yo tengo que escoger para reconstruir V como combinación lineal de los V sub i, es única. Entonces, para demostrar esto, vamos a usar una técnica que es estándar cuando uno quiere probar unicidad en matemática, que es suponer que hay dos. Entonces, procedemos por contradicción, entonces, ¿cierto? Por contradicción, si existe una familia, llamémosla mu sub i, con i igual 1 hasta n, y una familia lambda i desde i igual 1 hasta n, tal que, por un lado b se escribe como la suma de los lambda i por los b sub i sobre i, y por otro lado b se escribe como la suma de los mu sub i por b sub i, ¿cierto? O sea, si existieran dos familias que satisfacieran la condición que pusimos arriba, ¿qué podemos hacer? Bueno, hay una cosa que es obvia. Si B es igual a esto, y si B es igual a esto, significa que esto que está acá es igual a esto que está acá. Entonces, yo puedo escribir que la suma sobre I de los lambda I B sub I es igual a la suma sobre I de los mu sub I B sub I. Pero eso es equivalente a decir, fíjense bien, que la suma de los lambda I, perdón, muy grande la voz, que la suma sobre i de los lambda i b sub i menos la suma de los mu sub i b sub i sobre i, eso es igual a cero. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Que uno puede decir, bueno, acá yo tengo unas sumas que están agrupadas de una manera, y básicamente las propiedades de la sumatoria que probamos en R también se tienen para la sumatoria en los espacios vectoriales. Entonces, eso que está ahí es lo mismo que escribir esto, que la suma de lambda i menos menos mu sub i por b sub i es igual a 0, y esta suma desde 1 hasta n. Y ahora, ¿qué es lo que ocurre? Ocurre que acabamos de encontrar una combinación lineal de los b sub i que es igual a 0. Pero los b sub i no son solo un conjunto generador, sino que también son un conjunto de LI, porque son bases. ¿Qué me dice eso? Eso me dice como los b sub i son LI, eso me dice inmediatamente que para todo i los escalares tienen que ser cero, o sea, lambda i menos mu sub i es igual a cero, que es lo mismo que decir que para todo i mu sub i es igual a lambda i. O sea, si yo supongo que existen dos familias que me permiten descomponer b, llego a la conclusión de que eran iguales.
¿Sí? Llego a que son la misma. Así que, ¿qué nos muestra eso? Nos muestra justamente que la descomposición que puedo encontrar acá es única, ¿sí? Muestra justamente la unicidad. Entonces, ¿qué es lo simpático de esto? Ah? Lo simpático es que gracias a esta proposición me dice que cuando yo fijo una base en B, cuando yo tengo dada una base en B, yo puedo tomar un vector en B y le puedo asociar de manera única un elemento en K a la n. ¿Y quién es ese elemento en K a la n? Bueno, estos lambda que yo tengo que usar, la familia de lambdas que yo uso para descomponerlo. A ese elemento le vamos a llamar las coordenadas de B en la base S, este debería ser un B chica, y lo vamos a denotar como coordenadas de B. ¿Sí? Y eso define la función de coordenadas. Bien, vamos a continuar, pero antes vamos a hacer un ejemplo. Entonces el ejemplo va a ser el siguiente. Consideremos el espacio vectorial P3 de R, ¿cierto? De hecho, esos son simplemente los polinomios a coeficientes reales de grado menor o igual que 3. ¿Sí? Entonces, estos polinomios, nosotros probamos que en general, cuando yo miro esta familia S igual 1, X, X cuadrado y X cubo, es una familia Lie. ¿Sí? Eso lo probamos. Y dado que un polinomio de grado menor o igual que 3 es justamente una combinación de estas cosas, es más o menos claro que S genera P3. Y por lo tanto, como SLI, S es una base de P3. ¿Ok? Entonces, uno puede decir, tomemos un elemento, P de X va a ser, no sé, A por 1 más B por X más C por X cuadrado más D por X cubo. ¿Sí? Ese es un elemento de los polinomios. Y cuando yo pienso relativo a esta base, que es la base canónica de los polinomios, yo me digo, ah, bueno, sus coordenadas, que es un vector de R4, porque fíjense que la base tiene 1, 2, 3, 4 elementos, así que la dimensión de este espacio es 4, y lo que acabamos de ver es que entonces yo puedo definir sus coordenadas a R4. Fíjense bien, las coordenadas de P van a ser el vector A, B, C y D. ¿Y cómo lo leo? Como A multiplico por A el primer elemento de la base del espacio vectorial original, multiplico por B el segundo elemento de la base original del espacio vectorial, multiplico por C el tercer elemento y multiplico por D el cuarto elemento, y con eso recupero el elemento P. Pero fíjense bien, P es un polinomio, mientras que sus coordenadas son un vector de R4. Entonces, cuando estamos en espacios vectoriales generales, los vectores son claramente distintos a sus coordenadas. ¿Qué es lo que ocurre cuando estamos en R2, por ejemplo? En R2, el vector xy en la base canónica se escribe como x por 1, 0 más y por 0, 1. ¿Sí? Entonces uno dice, ah, pero mira, en esta base canónica, las coordenadas del vector x, xy es justamente xy. ¿Sí? Entonces en este caso uno mira el vector y mira su vector de coordenadas y son el mismo. ¿Sí? Se confunden. Sin embargo, nada nos impide tomar otra base en R2. Por ejemplo, ¿qué pasa si yo tomo en R2 la base 1, 1 y la base 1, 0? Esos dos vectores son linealmente independientes, y como yo sé que R2 es de dimensión 2, automáticamente sé que son bases. Ahora, si yo quiero recuperar x, y como combinación de estos dos vectores, fíjense que tengo que hacer algo, no es tan trivial, porque en el fondo, si yo esto lo multiplico por alfa y esto lo multiplico por beta y lo sumo, esto me da alfa más beta y abajo me da alfa. ¿Qué me dice esto? Esto me dice
que si yo quiero que esto sea igual al vector xy, entonces tengo que tomar alfa igual a y beta igual a x menos y. Dicho de otro modo, el vector xy se escribe en esta base como y veces el vector 1, 1 más x menos y veces el vector 1, 0. Y eso me dice que las coordenadas de este vector en la base de R2, pero no en la canónica, sino la dada por estos dos elementos, van a ser el vector y x menos y. Y ahí de nuevo me doy cuenta que las coordenadas y el vector no son lo mismo. ¿Sí? Porque las coordenadas lo que me dicen es cómo tengo que yo combinar los elementos de la base para reconstruir el elemento que estoy observando, que me estoy dando. ¿Ok? Bien. ¿Quedó más claro? Sí, profe. Continuamos entonces. Entonces ahora lo que vamos a hacer es probar esta proposición 21, que ¿qué es lo que nos dice? Nos dice, mire, fíjese, como ya sabemos que para cada b existe una única familia de lambdas que permiten reconstruirlo en la base que está fija, a esa familia de lambdas yo la voy a anotar como un vector. ¿Sí? Fíjense que está traspuesto. Entonces, acá está lambda 1, lambda 2, lambda n. ¿Ok? Y eso lo que está haciendo es que ahora este vector es un elemento de k a la n. Así que yo podría decir que esta función toma un elemento en b y me entrega un elemento en k a la n. ¿Y qué es ese elemento en k a la n? Bueno, es, digamos, la receta para preparar el plato b con los ingredientes b sub i. ¿Y por qué es tan fundamental de que esta descomposición sea única, que fue lo que probamos en la proposición anterior? Porque si no, no podríamos definir esta función, porque recuerden que la condición para que algo sea función es que a un elemento le asigno una única imagen. ¿Bien? Pero más aún, vamos a probar que esta función que está aquí no solamente está bien definida, o sea, que ya lo sabemos, sino que además ahora vamos a probar que es biyectiva, y que además, cuando yo tomo dos escalares cualquiera y tomo dos elementos cualquiera en B, se cumple esta relación que dice tomar combinación lineal, hacer una combinación lineal y después tomar coordenadas, es lo mismo que primero tomar coordenadas y después hacer la combinación lineal. ¿Sí? Ya, vamos a probar eso. Noto que dejé muy poquito espacio en el apunte, porque seguramente pensaba hacer solo una parte en clase. Pero prefiero hacer toda la demostración ahora. Entonces, hagamos la demostración completa en la otra hojita, ¿cierto? En nuestro complemento para que no nos quede cortada. Entonces era la proposición 22, ¿no? Ok. Entonces tenemos que core está definida de b a k a la n. Creo que es la 21 por si acaso. Ah, Por si gracias. después lo tuve. 21 ya. A k a la n, ¿cierto? Y bueno, queremos probar que es biyectiva. Entonces, ¿qué significa? Primero, si algo biyectivo significa que es inyectivo y sobreyectivo, entonces veamos que es inyectivo. Entonces, para ver que es inyectivo, significa que queremos probar lo siguiente, que si coordenadas de B es igual a coordenadas de W, que eso implica que B es igual a W. Eso es lo que queremos probar. La demostración en realidad es muy sencilla, porque fíjense bien, si coordenadas de B es igual a coordenadas de W, digamos que eso significa que ambas esto es igual a algún vector lambda 1 hasta lambda n, ¿cierto? Eso implica entonces que por un lado B se escribe como la suma de lambda i, B sub i desde igual 1 hasta n, y por otro lado W se escribe como la suma desde i igual 1 hasta n de lambda i por B sub i. Y de acá uno dice, ah, pero bueno, esta suma es la misma en ambas igualdades, así que lo único que queda es que este tipo sea igual a ese tipo. ¿Sí? Y eso naturalmente implica que B es igual a W.
Si B y W se descomponen de la misma manera, entonces son iguales. Muy sencillo. Ahora, segundo punto, para ser biyectivo hay que ser también inyectivo, perdón, sobreyectivo. Y este es un poquito más sutil, ¿eh? Porque ¿qué significa la sobreyectividad? Queremos ver que para todo, ¿cómo le llamamos los elementos de K a la n? Ya, lo voy a escribir así, lambda 1 hasta lambda n traspuesto que está en K a la n. Queremos probar que existe, ¿cierto?, un elemento en B tal que coordenadas de B sea igual. Oh, ¿qué pasó? Bien, les decía, esto significa que exista algún B en B tal que la coordenada de B sea igual a lambda 1 hasta lambda n. Bueno, y la verdad es que no es nada difícil. Uno se pregunta, ¿podré encontrar algún B chica en el espacio B que satisfaga esto? Y uno dice, bueno, ¿qué pasa si consideramos el elemento B que se escribe justamente como la combinación de los B sub i con los lambda i que me están dando en K a la n? Bueno, ese B tiene justamente como coordenadas al vector lambda 1 hasta lambda n. ¿Sí? Esa es la definición de que sus coordenadas sean lambda 1 hasta lambda n, es que B se escribe como esta suma. ¿Sí? Así que, en realidad, tanto la inyectividad como la sobreyectividad de la función coordenadas es completamente trivial. Ahora, lo que queremos probar es la segunda parte, que era esto de las combinaciones lineales. Tercero, entonces, tenemos sea alfa y beta en K y W en D. Entonces ocurre lo siguiente, fíjense bien. Yo sé que B se puede escribir como la suma desde igual 1 hasta n de lambda i por B sub i. Para algunos lambda i existen y son únicos. ¿Sí? Eso es lo que hemos probado en las proposiciones anteriores. Y de la misma manera, W yo sé que se puede escribir como la suma desde igual 1 hasta n de, perdón, no de lambda, de alguna familia mu sub i por B sub i. ¿Y qué es lo que ocurre entonces? Bueno, si yo junto esos dos hechos, eso me implica que alfa veces B más beta veces W, yo lo puedo escribir, fíjense bien, como alfa veces la suma de lambda i B sub i más beta veces la suma de mu sub i B sub i. Y ahora, juntando las sumatorias, yo me doy cuenta que esto lo puedo escribir como la suma de alfa lambda i más beta mu sub i por B sub i desde i igual 1 hasta n. ¿Sí? Y aquí de nuevo les recuerdo que una vez que yo encuentro una descomposición de un elemento cualquiera, este es un elemento de B, cuando yo encuentro una descomposición de este elemento como la suma de algún escalar, eso es un gamma sub i multiplicado por B sub i, inmediatamente yo sé que estas son sus coordenadas, porque son únicas, por la unicidad de la descomposición. Entonces, esto implica que las coordenadas de alfa b más beta w es igual al vector alfa lambda 1 más beta mu 1 hasta alfa lambda n más beta bn, perdón, mu n. Y ahora yo digo, pero momento, esto que está acá es un elemento de K a la n, de los vectores que yo sé manejar muy bien, y resulta de que este elemento, yo lo miro y veo que todos están sumando algo, entonces eso es por definición igual, por definición de suma de vectores, esto es alfa lambda 1 hasta alfa lambda n más beta mu 1
hasta beta mu n. Y de nuevo, por definición de multiplicación por escalar, esto es lo mismo que alfa, lambda 1 hasta lambda n, más beta, mu 1 hasta mu n. Y yo miro eso y me digo, un momento, señores, esto que tengo acá, estos lambda, son la descomposición de B. Y por lo tanto, a este vector se llama coordenadas de B. Y estos mu son la descomposición de W. Por lo tanto, este vector se llama coordenadas de W. Entonces, fíjense lo que nos quedó. Nos quedó entonces que las coordenadas de alfa B más beta W es lo mismo que alfa veces las coordenadas de B más beta veces las coordenadas de W, que era exactamente lo que queríamos probar. En conclusión, la función coordenadas es una función biyectiva y que satisface esta propiedad de que combinar y luego tomar coordenadas es lo mismo que tomar coordenadas y luego combinar. Las funciones que satisfacen esto, que se portan bien con las combinaciones lineales, reciben un nombre y se llaman funciones lineales. Entonces lo que acabamos de probar es que coordenadas es una función lineal. Y como es biyectiva, uno le pone el nombre de isomorfismo lineal. ¿Ok? Bien, ahora vamos a continuar con la siguiente proposición. Bien, continuamos. La siguiente proposición, ahora sí, proposición 22, nos dice lo siguiente. Nos dice que si yo tengo un grupo de vectores en B, que van a ser W1 hasta WM, perdón, y a sus coordenadas le llamamos W1 hasta WM con asterisco, ¿sí? Es para no escribir coordenadas de W1, ¿no? Sino que lo anotamos así de forma resumida. Vamos a probar ahora que esta familia es LI en B, si y solo si esta familia es LI en K a la N. ¿Y qué estamos diciendo con eso? Que de alguna manera la independencia lineal se traspasa desde el espacio vectorial original al espacio de las coordenadas, digamos, al espacio K a la N donde viven los vectores de coordenadas, ¿sí? Que es equivalente. ¿Y esto por qué es re interesante? Porque yo creo que ustedes ya en los talleres vieron que probar independencia lineal en vectores de, por ejemplo, R a la 3 o R a la N en general, es equivalente a que el sistema lineal, cuando yo coloco los vectores en columnas y le coloco y estudio el sistema lineal homogéneo asociado a esa matriz, tenga solo la solución cero. ¿Sí? Entonces, de alguna manera, esto me dice que yo puedo llevar toda la tecnología de sistemas lineales de ecuaciones, ya no solamente al espacio vectorial de Rn, sino que a cualquier espacio vectorial de dimensión finita. Bien. Entonces, la demostración, para lo sorprendente, yo siento que esto es un resultado sorprendente, la demostración es muy sencilla y pasa por lo siguiente, ¿eh? Pasa por lo siguiente, miren. Como nosotros sabemos, son varios hechos pequeños ya. Primero, ¿qué significa esto? Si yo tomo una combinación lineal de alfa i v sub w sub i, de alfa i w sub i, igual 0. Si yo tomo una combinación lineal en V, en el espacio original de los W que da 0, fíjense bien que esto es equivalente a que las coordenadas de esa combinación lineal sea igual al vector 0 en K a la N. Miren, voy a agregarle en B para que nos quede súper claro. ¿Y por qué es equivalente? Es equivalente porque coordenadas es biyectivo. Entonces, yo sé que el único elemento que va a parar al 0 es el 0. Entonces, si esto es igual a 0, necesariamente, si coordenada de algo es igual a 0, necesariamente ese algo tenía que ser igual a 0. ¿Sí? Por la biyectividad de la función coordenada, yo tengo esa equivalencia. Y ahora, como yo sé que tomar coordenadas, lo que probamos recién, hacer combinación lineal y luego tomar coordenadas es equivalente, es igual
a tomar coordenadas y después hacer la combinación lineal, esto me dice que esto es equivalente a que la suma desde i igual 1 hasta n de alfa i wi asterisco es igual a 0. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Una vez que yo tengo que eso es equivalente a esto, es directo de que la independencia lineal en B es equivalente a la independencia lineal en K a la n. ¿Por qué? Porque si estos tipos, por ejemplo, si los WI son linealmente independientes en B, entonces la única opción que esto sea 0 es que todos los alfa i sean 0. Pero resulta que si esto es 0, yo sé que esto vale 0 y acabo de decir de que eso ocurría solo si los alfa i eran 0. Ya, el remate no lo hice muy claro, lo voy a refrasear. Supongamos que quiero probar que estos son LI, que los WI estrellas son LI. Para ello me doy una combinación lineal que sea 0. Si yo quiero probar que estos son LI es porque estoy asumiendo que estos lo son. Tenerlo en mente. Entonces, dado que tengo una combinación lineal que da 0, yo digo, bueno, una combinación lineal con los mismos escalares en B también me tiene que dar 0, por esta equivalencia. Pero en B yo estoy suponiendo que estos son LI. Por lo tanto, para que esto ocurra, todos los alfa i son 0, que es lo que yo quería probar. Por el contrario, supongamos que los WI estrella o asterisco son los que son LI, y queremos probar que los WI en B son LI. Para eso uno dice, bueno, me doy una combinación lineal que sea 0 y quiero demostrar que todos los alfa i son 0. Pero eso es muy fácil, porque yo sé que si esta combinación lineal da 0, entonces esta combinación lineal da 0. Y como yo sé que en K a la n estos son LI, eso me dice que estos alfa i cada uno vale 0, que es justo lo que yo quería probar. ¿Ok? Bien, y esa es toda la demostración. ¿Sí? Bueno, fue cortita, la voy a escribir entonces. Entonces, si queremos probar que WI estrella LI implica WI LI en B, si queremos probar eso, entonces uno dice, bueno, sea alfa i tal que la suma de los alfa i por WI igual a 0 en B, ¿sí? Y lo que yo quiero demostrar es que alfa i es igual a 0 para todo i, ¿cierto? Pero gracias a la equivalencia que vamos a llamar acá estrella, gracias a la equivalencia estrella, yo sé que si esto ocurre, entonces tiene que ocurrir que la suma de los alfa i por WI estrella también sea igual a 0, pero como estoy asumiendo que los WI estrella son LI, eso implica que alfa i es igual a 0 para todo i, que era lo que queríamos demostrar. ¿Sí? Entonces fíjense bien, cadena lógica. Quiero probar que estos son LI, me doy una combinación que da 0, yo sé que eso es equivalente que la misma combinación, pero con los W estrella de 0, y como por hipótesis los W estrellas son LI, eso implica que todos los coeficientes son 0. De la misma manera, si quiero hacer la otra, es el mismo argumento. ¿Ok? Así que por eso voy a escribir solo uno. Bien, para continuar, ahora vamos a introducir un nuevo tema. Por ahora vamos a dejar tranquilas las coordenadas y vamos a hablar de suma de espacios vectoriales. ¿Ok? De subespacios vectoriales, en realidad. Entonces, supongan ustedes que tenemos un espacio vectorial B y dentro de B hay dos subespacios vectoriales U y W. Entonces, vamos a definir la suma de U y W, ¿sí? ¿Qué va a ser U más W? U más W lo tenemos que definir, porque en realidad, ¿qué significa eso? Bueno, significa, mire, U más W son todos los elementos que viven en B, que yo los puedo escribir como la suma de un elemento en U y un elemento en W. O dicho de otra forma, son todas las combinaciones U más W, donde U está en U y W está en W.
Y lo que vamos a probar ahora es una proposición muy bonita que nos dice, primero, que U más W es un subespacio vectorial. Segundo, que es el subespacio vectorial más pequeño que contiene a U y a W. Tercero, nos va a probar, vamos a decir que si U y W son de dimensión finita, entonces la dimensión de la suma es la dimensión de U más la dimensión de W menos la dimensión de la intersección. Y por último vamos a probar de que si U se puede generar por una familia y W se genera por otra familia, entonces la suma se puede generar a partir de la unión de esas dos familias, ¿sí? Como que tomamos una familia que justamente unirá ambos. ¿Comentarios de esto que quiero hacer antes de hacer la demostración? Sí. Si ustedes han visto los ejercicios que quedan en el apunte, uno de ellos es probar que si U y W son espacios vectoriales, su intersección también lo es. Sí, eso es muy sencillo de probar. Pero la unión no. Porque típicamente cuando uno piensa en conjuntos, uno puede caracterizar la unión de la siguiente manera. La unión de un conjunto A con un conjunto B es el conjunto más pequeño que los contiene ambos. Entonces, cuando decimos que U más W es el subespacio vectorial más pequeño que contiene U y a W, uno dice, oh, me hubiera gustado que fuera la unión el que hiciera eso, pero resulta que la unión de espacios vectoriales no es espacio vectorial. ¿Sí? Y el concepto que lo reemplaza es el de suma. Mientras que como la intersección sí lo es, aquí aparece la dimensión de U inter W porque U inter W es efectivamente también subespacio vectorial. Ok, entonces vamos a esta demostración. Profe, Sí. ¿qué otro subespacio vectorial podría contener a U y a W que no sea la suma? Perfectamente, por ejemplo, imagina en R5, para que tengamos suficiente espacio. En R5, tú tomas un eje y ese es un subespacio vectorial. ¿Sí? Es fácil probar eso. Tomo otro eje y ese es otro subespacio vectorial. ¿Sí? Ujú. Y, digamos, entre comillas, el plano que sostienen los dos es su suma. Eso es la suma. Pero yo podría pensar que hay un subespacio de dimensión 3 que contiene este plano, que también es subespacio de R5, que sería algo así como un R3, o isomorfa R3, y que también va a contener a ambos. Entonces, en realidad, lo que pasa es que, claro, cuando uno piensa en R2 o R3, son espacios muy chicos, entonces tienen pocos subespacios vectoriales. Pero en realidad, cuando uno piensa en espacios más grandes, pueden haber un montón de subespacios y es como los conjuntos. O sea, yo tengo dos conjuntos cualquiera, hay un montón de conjuntos que los contienen. Y por eso es que la unión es el conjunto más chico que lo hace. En este caso, el subespacio vectorial más pequeño que contiene a dos subespacios vectoriales dados es su suma. Pero eso no nos quita, no sabemos nada de B, entonces B podría ser enorme, podría tener muchísimas dimensiones, podría ser infinito dimensional, ¿cierto? Y perfectamente podrían haber muchos subespacios que contienen a dos subespacios dados. ¿Sí? Ah, ya, y eso no necesariamente tienen que tener una operación como suma, multiplicación o algo No, así no, 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 para nada. para No, contener a ambos. Ah, no, ya. no, 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 es solamente cuando uno se pregunta cuál es el más pequeño, uno se da cuenta que tiene que ser este. Ya, ¿Sí? perfecto, gracias. Ya creo que acá el espacio no alcanza. El primer punto es realmente muy, muy fácil, ¿eh? Porque el primer punto para probar que algo es subespacio vectorial, nosotros tenemos una caracterización. Nosotros sabemos que U más W es subespacio vectorial si contiene el cero, si cero pertenece a U más W, pero resulta que cero es lo mismo que cero más cero. Pero acá lo miro como un elemento que está en U y acá lo miro como un elemento que está en W y tiene que estar en ambos porque ambos son subespacios vectoriales. Así que como cero se puede escribir como la suma de un elemento en cada uno de los espacios U y W, eso implica que cero pertenece a U más W. Así que bien la primera propiedad. Después queremos ver que U más W es cerrado a ponderación por escalar y lo voy a escribir así como a lambda por. Y bueno, si tomo un elemento de U más W, significa que
digamos, si llamémosle Z pertenece a U más W, eso implica que Z se escribe como un U pequeño más un W pequeño, y eso implica que lambda Z es lambda U pequeño más lambda W pequeño, y como U y W eran subespacios vectoriales, resulta que esto que está acá sigue perteneciendo a U, esto que está acá sigue perteneciendo a W, así que lambda Z pertenece a U más W. Perfecto. Y con la suma es exactamente lo mismo. Si yo tomo Z1 y Z2 que viven en U más W, naturalmente yo puedo decir que Z1 es un U1 más un W1, Z2 es igual a un U2 más W2, así que Z1 más Z2 es igual a U1 más U2. Pongo los paréntesis solo a indicación, dan lo mismo. W1 más W2, solo para decir que esto pertenece a U y esto pertenece a W. Así que justamente, cuando yo sumo dos elementos en U más W, su suma todavía se ve como la suma de un elemento, como un elemento en U más otro elemento en W. Así que también pertenece a U más W. Y con eso probamos el primer punto. U más W es un espacio de dimensión, perdón, es un subespacio vectorial. El segundo punto que queremos probar que es el espacio vectorial más pequeño. Y esto de nuevo nos lleva a una técnica estándar. Si yo quiero probar que algo es el más pequeño, que cumple algo, lo que yo me digo, bueno, sea cualquier otro subespacio vectorial, ¿cómo lo vamos a llamar? U, B, W, ya le voy a llamar B tilde. Sea B tilde, subespacio vectorial de B, tal que U está contenido en B tilde y W está contenido en B tilde. ¿Qué pasa si ocurren esas dos cosas? Bueno, fíjense qué significa esto. Bueno, esto implica que para todo U chica que viva en U y para todo W chica que viva en W, tengo que U pertenece a B tilde, por la inclusión que acabo de anunciar acá arriba, y también tengo que W chica pertenece a B tilde, por la otra inclusión que acabo de enunciar. Entonces, tengo que W chica también pertenece a B tilde, pero B tilde yo sé que es espacio vectorial, así que eso me implica que U más W también tiene que estar en B tilde. Y fíjense qué es lo que acabamos de escribir entonces, que si yo tomo cualquier elemento en U y cualquier elemento en W, U más W está en B tilde. Ah, pero cuando yo barro todos los elementos de U y todos los elementos de W y los sumo, eso es justamente lo que yo llamé U más W. ¿Sí? Entonces, esto es lo mismo que decir que U más W está incluido en B tilde. ¿Por qué? Porque ¿cómo son los elementos de U más W? Son elementos de esta forma cuando U está acá y W chica está acá. Entonces, ¿qué es lo que acabamos de probar? Acabamos de probar que si yo tengo cualquier subespacio vectorial que contenga a ambos espacios, entonces también contiene su suma. Eso quiere decir que la suma es el subespacio vectorial más pequeño que contiene a estos dos. ¿Sí? Bien, el punto 3 es un poquito más largo, así que solo ese lo voy a hacer en la otra hojita, así que no lo vamos a saltar y vamos a hacer el punto 4. Que de hecho creo que les voy a cambiar el orden después en el apunte porque pega mejor. ¿Qué nos dice el punto 4? El punto 4 nos dice, el punto 4 nos dice que si U es generado por una familia de vectores y W es generado por otra familia de vectores, ¿cierto? Entonces, U más W está generado por la unión de esas dos familias. Bueno, y la demostración es muy sencilla. ¿Por qué?
Porque sabemos, ¿qué es lo que sabemos? Fíjense bien, que para todo elemento en U se puede descomponer como alguna suma de alfa I por U sub I. Y para todo elemento en W, yo lo puedo descomponer como alguna suma de beta I por WI. Bueno, entonces eso me dice que U más W, yo lo puedo escribir, fíjense bien, como una suma de alfa I por U sub I más la suma de beta I por W sub I. O sea, lo que estoy diciendo, esto es una combinación lineal. Esto que está acá no es otra cosa que una combinación lineal de todos los elementos que están aquí. O sea, eso me dice que esto y esto pertenece al generado por U1 hasta UM, W1 hasta WE. Y listo, eso es todo lo que había que probar. ¿Sí? Efectivamente, es muy simple. Si yo puedo generar todo lo de U con esto y todo lo de W con esto, naturalmente puedo generar todo lo de U más W juntando todo eso, porque básicamente para producir esos espacios U más W, lo que yo hice fue sumar elementos de un subespacio y del otro. ¿Sí? Entonces, una vez que puedo descomponer cada pedacito, puedo descomponer la suma. Eso es lo que estamos diciendo. Entonces, para terminar esta proposición, nos queda la parte más sutil, que es la siguiente, que nos dice que si U y W son espacios de dimensión finita, entonces la dimensión de la suma es justamente la suma de las dimensiones menos la dimensión de la intersección. ¿Qué es lo que pasa? De alguna manera, lo que estamos diciendo acá es, ya sabemos que U más W yo lo genero uniendo la familia que U genera U más la familia que genera W. Y eso me dice inmediatamente que si pongo acá una base para U y acá una base para W, yo sé que va a generar esto, así que la dimensión de esto es más chica o es menor o igual que la suma del tamaño de la base para uno más la suma del tamaño de la base para el otro. O sea, justamente la dimensión de esto, que es lo que tenemos acá, es menor o igual que esto y que esto. Y la pregunta es, ¿qué es lo que sobra? Bueno, lo que sobra es lo que conté dos veces, y lo que conté dos veces es lo que está contenido en la intersección. Esa es la idea que está detrás de la demostración. Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a abrir una hojita nueva. Y entonces queremos demostrar, por demostrar que la dimensión de U más W, ¿cierto? Siempre y cuando sean ambos de dimensión finita, es igual a la dimensión de U más la dimensión de W menos la dimensión de U inter W. Ok. Bien. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a decir que la dimensión es igual a una base, entonces le voy a asignar numeritos, ¿ya? Y por numeritos quiero decir letras, para no estar escribiendo dimensión a cada rato, entonces voy a escribir con rojo. Esto de acá voy a decir que es K. Esto de acá voy a decir que es N. De hecho, perdón, a este le voy a poner M mejor. Y a este le voy a poner K. ¿Ok? Entonces, sea beta U igual U1 hasta UM, una base para U.
y sea beta U inter W igual W1 hasta WK, una base para U inter W. ¿Ok? Y acá el punto clave es recordar que U inter W es espacio vectorial también. Y bien. Y que está contenido, porque obviamente la intersección está contenido en ambos conjuntos, está contenido en W. En particular también en U, pero también está contenido en W. Entonces, ahora, fíjense en algo. Que como U inter W está contenido en U, obviamente esta base, esta familia, está contenida en U también. ¿Perdón? Y en W también. Y en W. Perdón, me perdí. Esto está contenido en W, así que naturalmente esta base también está contenida en W. Y como esto es una base, eso quiere decir que es un conjunto linealmente independiente y que genera todo esto, pero en particular es un conjunto linealmente independiente. Y nosotros vimos en la clase pasada que cuando yo tengo un conjunto linealmente independiente, yo lo puedo completar a una base del espacio completo. Entonces, voy a decir, sean W K más 1, WK más 2, hasta WN, tales que beta de W, que se escribe como beta de unión de U inter W, unión esta familia WK más 1 hasta WN, base de W. ¿Ok? ¿Y por qué yo puedo hacer? ¿Por qué yo puedo encontrar estos vectores que agregados a la base de la intersección me generan una base W? Bueno, yo lo puedo hacer porque estos vectores son LI en W y por lo tanto se pueden completar una base. Eso lo probamos en la clase anterior. Ahora, fíjense en algo, ¿eh? Que si yo miro acá, si yo probara que esto que está acá, que beta U, entonces, fíjense bien, si probamos que beta U unión beta W es una base para perdón, en realidad no es beta W, es beta, esto que está acá, no sé cómo ponerle a este pedacito, a lo que nos falta, a eso le voy a llamar S nomás, ¿ya? Entonces, unión S, si probamos que eso es una base para U más W, entonces la dimensión de U más W es, fíjense bien, el tamaño de BU, que dijimos que era M, más el tamaño de S, que el tamaño de S no es otra cosa que N menos K, ¿sí? Ah, pero eso es exactamente lo que queremos mostrar, que es la dimensión de U más la dimensión de W menos la dimensión de U inter W, ¿sí? Entonces, todo lo que queremos probar ahora, todo lo que nos falta es probar que esto que está acá es efectivamente una base para este espacio. Ok, entonces para ello,
primero, para probar que es base tenemos que probar dos cosas. Hay dos condiciones, tenemos que probar que genera y tenemos que probar que es una familia linealmente independiente. Entonces, probemos lo primero, ¿sí? Partamos primero porque beta U más W es igual al generado de beta U unión S, ¿ok? Entonces, lo que tenemos que hacer ahora es lo siguiente. Bien. Continuamos. Entonces, queremos probar esto, que U más W se puede generar a partir de esos elementos, y para ello es súper simple. Tomamos un elemento Z que vive en U más W. Eso es lo mismo que decir que Z se escribe como algo que está en U más algo que está en W. Lo que está en U, yo sé que yo lo puedo escribir como una combinación de, digamos, alfa sub I por los U sub I, desde I igual 1 hasta M, ¿sí? Todo lo que está en U lo puedo escribir en función a su base, y todo lo que está en W lo escribo en función a su base. Y la base de W, yo lo escribí como la suma, desde J igual 1 hasta, digamos, hasta N, de algún beta sub I por WI. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Que esta segunda suma, esta que está acá, yo la voy a separar en dos partes, y la voy a separar entre los vectores que son elementos de la base de B inter W y los vectores que están fuera. Entonces me doy cuenta que esto se escribe como la suma desde igual 1 hasta M de alfa I U sub I, más la suma desde J igual 1 hasta K de beta I por WI, más la suma desde J igual K más 1 hasta N de beta J, perdón, quería decir J, hasta WJ. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que estos WJ para acá, que son para J menor que K, son elementos de la intersección de U con W, y por lo tanto se pueden descomponer cada uno de ellos en la base de U, porque están en U en particular, porque están en la intersección. Y eso me dice que esto yo lo puedo escribir de la siguiente manera. Esto es la suma desde igual 1 hasta M de alfa I U sub I, más la suma desde J igual 1 hasta K de beta J, y acá tengo que colocar para cada elemento una sumatoria, entonces voy a decir la suma desde K igual 1 hasta M de alguna constante gamma que depende de J y depende de K por U sub K. Y esto más la suma desde J igual K más 1 hasta N de beta J WJ. Y ahora, esta sumatoria que está acá al medio es una forma enredada para decir que estoy combinando estos mismos elementos U, solo que por otros escalares. Entonces esto se puede escribir, uno lo puede escribir de la siguiente manera, como la suma desde igual 1 hasta M de algunos escalares que voy a llamar gamma I por U sub I, donde gamma I en el fondo lo que hace es mirar acá adentro y recolectar todo lo que depende del iésimo vector de los U. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, gamma 1 tilde recoge alfa 1, pero también recoge todas las veces que acá K vale 1. ¿Sí? Y a eso le agregamos una suma desde J igual K más 1 hasta N de beta J por WJ, y con eso nos damos cuenta que efectivamente cualquier elemento de este conjunto lo puedo escribir como una combinación de los elementos que están en U más los elementos que están en S. Así que efectivamente beta U unión S genera todo U más W. Así que ahí tenemos la primera condición para hacer base, nos falta probar la segunda, y es que estos vectores son linealmente independientes. Bien, entonces queremos probar que esta familia es LI. Para ello nos damos una combinación lineal y queremos probar que todos los escalares son cero. Entonces la demostración es
bastante astuta, y pasa por lo siguiente. Fíjense que si eso es igual a 0, entonces esto es lo mismo que decir que la suma desde igual 1 hasta m de alfa i u sub i es igual a menos la suma desde j igual k más 1 hasta n de beta j wj. ¿Sí? Pero si eso es cierto, esto sí, fíjense bien que lo voy a escribir con rojo. Esto que está acá es un elemento de W. Y esto que está acá en principio es un elemento de U. ¿Por qué? Bueno, porque resulta de que los U eran base de U y estos de acá eran base en W. O eran vectores en W. Y la única forma que un elemento de U esté también en W es que sea un elemento de la intersección. ¿Sí? Entonces fíjense bien, ¿qué nos dice esto? Negrita de nuevo, esto implica que la suma desde igual 1 hasta m de alfa i u sub i es un elemento de U inter W, y ahí yo me acuerdo, pero a U inter W yo lo doté de una base, que era lo que yo llamé los W1 desde 1 hasta, los WJ de 1 hasta acá. Entonces eso implica que la suma desde igual 1 hasta m de alfa i por U sub i se puede escribir como la suma de algunos gamma j desde j igual 1 hasta acá de WJ. ¿Por qué? Porque estos WJ eran la base de la intersección. Y una vez que tengo eso, fíjense bien lo que puedo hacer yo. Esto me implica, volviendo a la ecuación que tengo acá, que voy a llamar asterisco. Volviendo a asterisco, esto me dice que la suma desde j igual 1 hasta acá, de gamma j, wj, es igual a menos la suma de j igual k más 1 hasta n, de beta j por wj. Pero eso es lo mismo que escribir que la suma desde j igual 1 hasta acá, de unos escalares que vamos a llamar gamma j tilde, de wj es igual a 0. ¿Sí? Donde gamma j tilde es igual a gamma j, si j es más chico que k, menor o igual que k, y es igual a beta j, si j es mayor que k. ¿Sí? Pero, ¿y por qué lo escribo así? Solamente para enfatizar que lo que encontré fue una combinación lineal de los WJ, que es igual a 0, pero los WJ, cuando los miraba de 1 hasta n, eran la base W y por lo tanto, eran linealmente independientes. ¿Sí? Aquí era n. ¿Y eso qué me dice a mí? ¿Qué me garantiza? Eso me garantiza entonces que la única forma de que una combinación lineal de ellos sea 0 es que cada uno de ellos sea 0. Entonces, conclusión, esto implica que gamma j tilde es igual a 0 para todo j, que es lo mismo que decir gamma j igual 0 y beta j igual 0. Pero ahora que yo sé que los beta j son todos 0, fíjense que ya probamos la mitad de lo que queríamos, vuelvo de nuevo a asterisco, una vez más, tengo ahora, una vez más, tengo ahora que la suma, fíjense bien en asterisco, yo sé que todos los beta j son 0, por lo tanto esto es un gran 0, y eso me dice que entonces la suma desde i igual 1 hasta n de los alfa i u sub i es igual a 0, pero de nuevo, como los u sub i son base en u, son LI, y eso me implica entonces que alfa i es igual a 0 para todo. Y con eso se termina la demostración, porque si se fijan, era todo lo que nos faltaba probar. ¿Sí? Porque en la parte anterior habíamos probado que eran generador, entonces como beta u más s son generador, unión s es generador y LI, es una base para u más w, y por lo tanto la dimensión de u más w es el cardinal en la cantidad de elementos de estos conjuntos, y la cantidad de esos elementos de estos conjuntos era m más n menos k, que es exactamente la dimensión de u más la dimensión de w menos la dimensión de la intersección. Y ahora sí que con eso terminamos la clase de hoy.